El sistema educativo te enseña a leer, pero no a comprender. ¿Te ha pasado esto? Lees un libro entero, pasas las páginas, pero al final te das cuenta de que no entendiste realmente lo que el autor quería decir. O peor todavía, en la universidad o en el trabajo te enfrentas a textos densos y te sientes perdido, sientes que lees muy lento. ¿Y sabes qué? Te voy a explicar por qué pasa esto. Y la culpa no es solo tuya. La culpa es del sistema educativo que se queda estancado en el nivel 1 de lectura, el nivel básico, el nivel elemental que te enseña simplemente a deletrear y reconocer palabras y nunca o casi nunca te lleva al nivel 4, que es donde realmente ocurre la magia. Y quienes llegan a este nivel 4 lo hacen después de mucha dificultad y generalmente por sus propias fuerzas. Por eso vamos a ver uno de los mejores libros escritos jamás sobre este tema, cómo leer un libro de Mortimer Adler, que es una guía clásica para leer de manera inteligente. Pero antes, vayamos al problema del sistema educativo. Según Adler, en este libro, el problema comienza realmente muy temprano, ya que aquí, miren, citan en el prólogo un artículo famoso de 1939 de un profesor llamado James Marshall titulado El fracaso escolar. Un fracaso que ya comenzaba a notarse hace prácticamente 100 años y dice algo que es brutalmente cierto todavía en nuestros días, o incluso ha empeorado. Hasta quinto grado o sexto grado, los alumnos progresan en la lectura. Después, la curva se estanca. Al terminar la secundaria, el alumno promedio sigue leyendo como un niño de sexto grado cuando se enfrenta a un texto denso, una argumentación cuidadosa o algo que requiere de reflexión. Esto que dice aquí es totalmente cierto. El sistema educativo se centra casi exclusivamente en enseñar a decodificar palabras, a decodificar oraciones simples, a poder deletrear y entender qué es lo que dice ahí, pero nunca jamás pasa de eso. ¿Por qué? Porque simplemente te enseñan a leer en el sentido más básico y ahí se detienen, y ese es un gran problema. Por ejemplo, pregúntense cuántos libros hacen leer hoy a un joven adolescente en promedio. Les voy a dar un simple ejemplo. Cuando yo tenía 14, 15 años, leía en promedio en esa edad 40 libros al año. Sí, muchos eran libros simples, eran novelas, eran para entretenerse, pero ciertamente que eran un sistema metodológico que te enseñaba a pensar mientras leía, cuando en realidad lo que pasa hoy en día es que a los niños simplemente les enseñan a leer, pero no les enseñan a pensar mientras leen, no les enseñan a analizar, no les enseñan a criticar ni conectar ideas de varios libros, y el resultado es que tenemos a millones de personas que leen toda su vida, pero nunca pasan del nivel elemental. Y lo peor de todo es que la mayoría de las personas hoy en día nunca pasaron del nivel 1. Pero vayamos a los 4 niveles de lectura. Adler en este libro identifica 4 niveles de lectura, niveles que son acumulativos. Cada nivel superior incluye y mejora los anteriores. Nivel 1 es la lectura primaria, la que te enseñan en la escuela, la que aprendiste cada día cuando ibas a leer. Es la lectura básica, es reconocer palabras, es entender oraciones sencillas, es el nivel de lectura que usas generalmente todos los días. Es un nivel fundamental, ciertamente, pero es solo el principio, y el problema es que la mayoría se queda estancado en ese nivel toda la vida. Luego tenemos el nivel 2, que es la lectura de inspección, y es aquí cuando la persona comienza a dar un salto. ¿Qué es este nivel de inspección? Consiste en poder inspeccionar un libro rápidamente para entender, antes de leerlo, rápidamente de qué se trata, cómo está estructurado y si vale la pena leerlo en profundidad. Y esta lectura de inspección se divide en 2 partes principales. Primero, una prelectura que consiste en leer la portada, leer el índice, leer el prólogo, hojear los capítulos
capítulos, significa tener una capacidad para leer rapidísimo, básicamente, y luego con un nivel de lo que se llama lectura superficial, que es el segundo aspecto de esta lectura de inspección. Es leer rápido sin detenerse en lo que uno no entiende, para saber entonces si leer este libro o leer este otro libro, o si voy a una librería, saber realmente cuál es el libro que necesito comprar y que no va a ser una pérdida de tiempo. Luego sigue el nivel 3, que es la lectura analítica. Es un nivel que prácticamente, lamentablemente, nadie domina. Muy pocas personas dominan esto, y es el de la lectura activa y profunda. Es decir, el lector trabaja con el libro como si estuviera teniendo una conversación seria con el autor. Y aquí es donde se aplican varias reglas sistemáticas para entender la estructura completa del libro, para llegar a un acuerdo con el autor, para entender sus términos, sus argumentos, las palabras que usa, por qué las usa en ese significado, y luego evaluar críticamente lo que dice este autor, pero solo después de haberlo comprendido en profundidad. Es decir, es ahí cuando realmente podemos decir que estamos leyendo de en serio un libro. Y luego viene el nivel 4, el nivel de la lectura paralela, el nivel más alto de lectura que puede existir. Es el nivel que realmente marca la diferencia. Es un nivel que todo joven de 17 años ya tendría que tener como condición para entrar a la universidad, pero lamentablemente las pocas personas en el planeta Tierra que llegan a este nivel generalmente lo consiguen por esfuerzo propio dentro de la universidad, y la mayoría de las personas en el mundo jamás lo van a alcanzar. Y es algo muy triste y es algo lamentable, porque es algo que la misma escuela debería estar enseñando. ¿Qué es este nivel cuarto de lectura sintópica o lectura paralela? Consiste en leer varios libros sobre el mismo tema al mismo tiempo, comparándolos, encontrando puntos en común, puntos en desacuerdo, y a partir de ahí construir tu propia comprensión del asunto. Por ejemplo, agarremos un tema determinado, una figura histórica. San Martín, ¿fue el libertador, por ejemplo, de Argentina o de países de Hispanoamérica, o fue un agente inglés? Bueno, vamos a leer muchísimos libros importantísimos, y para determinar cuáles son los libros realmente que valen la pena merecer, vamos a usar el nivel 3, el nivel de análisis, el nivel de introspección rapidísimo, el nivel de, vamos a ver, el nivel 2, por ejemplo, de inspección, y decir, este libro sí me va a servir, este libro no me va a servir, y a partir de ahí básicamente armarme, construir la propia comprensión de un asunto o de un tema. Es la lectura, un nivel de lectura que hacen los grandes pensadores, lo hacen los investigadores, lo hacen las personas realmente cultas, y este cuarto nivel es esencial si vas a ir a la universidad y pretendes estudiar académicamente un tema. Si no tienes este cuarto nivel de lectura, olvídate realmente de poder avanzar en tus estudios, y por eso es algo esencial. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿por qué el sistema educativo se queda en el nivel 1? La mayoría de la gente se queda en el nivel 1 porque el sistema educativo tiene lamentablemente un objetivo limitado que se hizo como política pública en el siglo XIX, y lamentablemente los gobiernos se quedaron estancados ahí. El objetivo fue alfabetizar a la mayor cantidad de personas posibles. Y sí, esto podría haber sido muy loable cuando la mayoría de la gente era analfabeta y la mayoría de las personas no sabían leer, pero el problema es que las políticas públicas no siguieron inspeccionando y tratando de mejorar el sistema de tal manera que una vez que todos supiésemos leer en el nivel 1, pasemos en lo posible al nivel 2, al nivel 3, y al finalizar la escuela a los 17 años, terminar con el nivel 4. Entonces, una vez que alguien sabe leer oraciones básicas, se considera que esa persona ya sabe leer, cuando en realidad se sabe leer cuando llegas al nivel 4, y no se está invirtiendo recursos en enseñar las habilidades de los niveles 2, de los niveles 3 y principalmente del 4, porque tal vez son más difíciles de masificar, tal vez requieren más tiempo, mejores profesores, requieren de libros, requieren de sentarse, requieren de estudiar de verdad, y al parecer los gobiernos no quieren que estudies de verdad, porque si estudias de verdad sabes pensar, y una persona que piensa se convierte en alguien peligroso. Además,
En las últimas décadas seguramente ustedes han visto cursos de lectura rápida que promete leer más deprisa, pero suelen quedarse en técnicas de inspección superficial sin profundizar en lo más importante de la lectura, que es la comprensión real. ¿De qué vale leer si no entiendes aquello que lees? Y por eso Adler en este libro es muy claro. Él dice, no existe una velocidad correcta para leer. A veces hay que leer muy rápido, como en el nivel 2 cuando hacemos una lectura de inspección, y otras veces hay que leer muy lento y con mucho esfuerzo, como cuando nosotros analizamos lo que quiere decir un texto. Es algo que el gran pensador Pascal ya lo dijo hace 300 años. Cuando leemos demasiado deprisa o demasiado despacio, no comprendemos nada. Y por eso no quiero dejar de aprovechar en este video para aprender cómo leer bien un libro de verdad, con una serie de consejos prácticos, consejos visuales, consejos prácticos, consejos para el día a día. Si quieres pasar del nivel 1 al nivel 2, 3 y 4, tienes que convertirte en un lector exigente. Adler, en este libro, dice que la esencia de la lectura activa se resume en 4 preguntas básicas que debes hacerte constantemente. Primero, ¿de qué trata el libro como un todo? Segundo, ¿qué dice el autor en detalle? ¿Cuáles son sus argumentos principales? Tercero, ¿es verdadero eso que dice? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Y por qué? Y cuarto, ¿qué importancia tiene? ¿Qué me aporta a mí? ¿Cambia algo en mi vida o en mi forma de pensar o en mi manera de entender el mundo o una situación o un evento concreto? Por eso hay varias reglas prácticas para poder aprender a leer mejor. Primero, nunca empieces a leer un libro serio sin antes inspeccionarlo, que es lo que nos dice el nivel 2 de lectura. ¿Y cómo vas a obtener el nivel 2 de lectura? Comenzando a inspeccionar todo libro que caiga a tus manos. En segundo lugar, tenemos que hacer que el libro sea tuyo, que sea nuestro, subrayar lo importante, escribir en los márgenes, hacer resúmenes estructurales, que eso en un curso lo voy a desarrollar en profundidad y les voy a contar cómo es que hago yo. Y finalmente hay que leer a la velocidad adecuada, es decir, no hay que tener miedo de ir lento cuando el texto es denso e ir rápido cuando no hace falta ir tan despacio. Y así, para llegar al nivel 4, elegir un tema que te interese. Por ejemplo, tal vez te interese la economía o la felicidad o el dinero o la inteligencia artificial y trata de analizar e investigar 4 o 5 libros buenos sobre esa materia, sobre ese tema, sobre esa cuestión y léetelos a todos. Y compara qué dicen estos autores entre sí, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, en qué se contradicen y trata de ir formándote tu propia visión sobre ese tema. La lectura analítica y la lectura paralela son las que realmente van a desarrollar tu mente. Por eso, una gran cosa, y que eso lo he desarrollado en otro curso, el leer sí o sí te hace más inteligente, pero sí o sí para volverse más inteligente uno tiene que leer con paralelismos, tratando de comprender y a partir de lo que aprendimos, básicamente hacer nacer en nuestra mente nuevas ideas que puedan hacer desarrollar todo eso que venimos aprendiendo. Porque todos estos elementos son los que te convierten en una persona más inteligente, más crítica y más culta. Pero también yo entiendo que hay muchas personas que digan yo necesito realmente una guía, necesito una ayuda para llegar a ese nivel, necesito ir tal vez de la mano de una persona que ya esté en ese nivel para que me ahorre tiempo. ¿Es posible, por ejemplo, de manera acelerada aprender a llegar a este 4.º nivel sin tener que ir de vuelta a la escuela como me deberían haber enseñado? Sí, ciertamente que sí. Porque después de ver todo esto seguramente se van a preguntar, sí, está bien, pero ¿cómo aplico todo esto de forma práctica y paso a paso? Y yo tengo una recomendación excelente. Existe un curso específicamente diseñado para esto y que se llama Cómo leer bien un libro en la Academia Pablo Muñoz Iturrieta, un curso basado directamente en las enseñanzas de Mortimer Adler, donde vamos a aprender de forma clara, de forma sistemática,
los 4 niveles de lectura, las reglas prácticas de cada uno de estos niveles y cómo adaptarlas según el tipo de libro que estamos leyendo. Es decir, cómo adaptar estas reglas a un libro de filosofía, a un libro de ciencia, a un libro de literatura, a un libro de historia, a un libro de ciencias sociales o de economía. Y lo más valioso es que esto no es solamente teoría, es un curso con mucha práctica intensiva. Vamos a aplicar las técnicas en libros reales, vamos a aprender a cómo hacer cómo puedes hacer tuyo cada libro que leas, con notas marginales, con esquemas, con preguntas claves, y al final vamos a hacer un ejercicio completo de lectura sintópica, de lectura paralela, el nivel 4, donde vamos a ver básicamente realmente cómo se nota la diferencia. Si ya estás suscrito a la academia, puedes acceder directamente a este curso, y si no, el curso se lanza en agosto del 2026 y el enlace para inscribirte, para ser parte de esta academia, está en la descripción de este video y en el primer comentario. Y tengo algo muy importante también, y es que para este curso voy a dar un código para que solamente el primer mes de suscripción te cueste un 50%. Y no importa cuándo veas este video, no importa si lo viste hoy, si lo ves en otro año, en el 2027, 2028 o 2030, siempre lo vas a poder usar para poder hacer realmente este curso. Por menos que el precio de una hamburguesa al mes, tienes acceso a una cantidad enorme de formación, de club de lectura, de cursos, y por eso te invito a que te formes de verdad y de paso apoyes todo el trabajo que estamos haciendo en la academia, y que es, me parece a mí sin duda, la forma más efectiva y estructurada que conozco para pasar del nivel 1 al 2, al 3 y al 4 de verdad. Y antes de terminar, recordar que el sistema no te va a enseñar. Tú tienes que aprenderlo por tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema educativo te va a dejar en el nivel 1, porque es lo más fácil de enseñar a millones de personas, porque tal vez no quieren que pienses de verdad, pero ciertamente que tú puedes subir de nivel por tu cuenta, y el libro Cómo leer un libro de Adler es la mejor guía que existe para hacerlo. Es un clásico que todo el mundo debería leer al menos una vez en la vida, y los invito nuevamente a quien quiera leerlo junto conmigo, lo hacemos en la academia. Pero ciertamente que si este video te sirvió, los invito a hacer 2 cosas. Comenta abajo qué libro estás leyendo ahora y si lo estás leyendo de forma analítica o solamente de manera superficial, y suscríbete y activa la campanita para más contenido de formación, de lectura, de pensamiento crítico y desarrollo personal. Y si quieres este libro, te dejo el enlace en la descripción donde puedes entrar a la academia, y ahí vas a encontrar la versión en español. Y gracias por ver hasta el final, porque no se olviden, leer no es pasar páginas, es elevar tu mente.